Maestra Diana, ¿está con nosotros? ¿Puede volver a presentar, por favor? Maestra Diana. Ok, como empezó a grabar, ahora sí se desactivé mi cámara y mi Sí, micrófono. sí, gracias, Ok, maestra. sí, les comentaba que se va a ir actualizando las preguntas en sus teléfonos conforme yo vaya moviendo esta presentación de Menti. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los contaminantes más comunes en la atmósfera? Igual es solamente les da una opción de colocar una sola respuesta. Aquí ya podemos ver que ya están algunas 11 respuestas aproximadamente. Dióxido de carbono, CO2, vapores, gases pesados, quema de combustibles, gases de efecto invernadero, monóxido. Ok, muy bien. Gases de efecto invernadero, ¿no? CO2 equivalente. Más adelante vamos a ver qué es el CO2 equivalente. Ok, muy bien. Me da mucho gusto que se identifiquen, aunque sea el más común, que es el CO2, que es el gas más abundante en la atmósfera, derivado de todas las actividades de quema de combustibles y otros insumos que generan emisiones de CO2. Y por último, vamos a ir con la tercera pregunta. ¿Qué es el efecto invernadero? Igual en sus teléfonos se está actualizando la presentación. Calentamiento, un calentamiento, sí, sí es un calentamiento. Calor acumulado, calentamiento global, concentración de calor, atrapamiento de gases, ok. Ok, vamos a esperar unos segundos más para ver si aparecen más respuestas. Elevación de temperatura, gases, atrapamiento de gases, ok. Ok, muy bien. Bueno, todos coinciden que es un calentamiento o una acumulación de calor, una acumulación de gases, altas temperaturas, ok, muy bien. Bueno, yo creo que ya después de esta actividad podemos iniciar con la presentación. Les voy a hacer un comentario de este Menti, lo vamos a utilizar en otra actividad como a media presentación, así que les aconsejo que hagan su teléfono a un ladito, pero con el Menti abierto porque se les va a actualizar nuevamente la pantalla con la última pregunta que por ahí vamos a estar respondiendo. Voy a trasladar a la presentación. Ok, bueno, vamos a iniciar con esta última pregunta que por ahí les puse en el ejercicio, que es el efecto invernadero. El efecto invernadero ocurre de forma natural en la atmósfera. Es un fenómeno que pues ayuda a mantener la temperatura media de la Tierra. Solo como un dato curioso, no siempre la Tierra ha sido como la conocemos, de una temperatura media donde la vida se puede dar. Hace 466 millones de años, la Tierra se vio sumergida en un congelamiento, así como en la película de la Era de Hielo, donde sale el mamut y la ardilla. Literalmente la Tierra estuvo sumida en ese proceso de congelamiento 2 millones de años. Esto se derivó de un sobreacumulamiento de todo ese polvo y partículas que se encuentran en el espacio. Bloqueó toda la superficie, toda la atmósfera de la Tierra, impidiendo que los rayos solares entraran dentro de la atmósfera y de la superficie, pues creando estas condiciones criogénicas en la Tierra. Pasados estos 2 millones de años, pues se fue despejando la atmósfera, empezaron a entrar los rayos del sol, pues creando toda la diversidad de ecosistemas que tanto de forma prehistórica como lo conocemos de ahora en estas épocas modernas, y pues podemos ver que la vida puede existir en estas temperaturas. El efecto invernadero es el fenómeno donde el calor queda atrapado dentro de la superficie de la Tierra. Alrededor de la Tierra, en la atmósfera, tenemos un conjunto de gases, que son los gases de efecto invernadero,
que estos gases retienen una cantidad de calor en la atmósfera y una vez que captan el suficiente calor, se desvían nuevamente hacia el exterior, creando esta temperatura que les comento. De hecho, a veces a la Tierra pues le llaman el planeta Ricitos de Oro porque pues tenemos las condiciones que no son demasiado cálidas ni demasiado frías para poder tener vida en ella. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hay lugares donde pues hace mucho frío, lugares donde hay mucho calor, lugares donde tenemos una temperatura más media? Esa es la diversidad de los ecosistemas que tenemos dentro de la Tierra. Eso tiene que ver mucho con la parte de la rotación y la traslación de la Tierra alrededor del Sol, que permite crear estos diferentes ecosistemas y mantener cierto equilibrio en todo esto que les comento. Pero, ¿qué pasa con el efecto invernadero? Yo les comentaba que es de forma natural al inicio del slide anterior. Cuando comentamos que es de forma natural, hay gases de efecto invernadero que se crean directamente en la naturaleza, como lo es el CO2, los óxidos de azufre, que se crean de diferentes procesos que ya existen en la naturaleza, desde la erupción de un volcán, desde la erupción de un geyser, entre otro tipo de fenómenos que podemos ver en la naturaleza. Pero, ¿qué es lo que pasa? Desde lo que es la revolución industrial en el siglo XVIII, el ser humano, al descubrir lo que es la parte de quema de combustibles fósiles para crear diferentes productos, diferentes procesos que nos hagan tener una vida moderna más cómoda, pues empezamos a generar más gases de efecto invernadero de forma antropogénica. Lo que esto provoca es que esta cantidad de gases de efecto invernadero que ya existen por naturaleza aumente drásticamente, espesando esta capa de gases de efecto invernadero. Y así que el fenómeno que les comentaba de que entran los rayos del sol, son captados por estos gases de efecto invernadero, reteniendo cierto volumen de calor y se disipan hacia el espacio, pues pasa lo contrario. O sea, entran a la capa de gases de efecto invernadero, a la atmósfera, pero el calor se queda retenido ahí, del gran volumen de compuestos que ya tenemos presentes, y pues la temperatura media del planeta empieza a aumentar, creando diferentes fenómenos que pues los podemos observar en estos últimos años, como lo son, pues, hay zonas donde no llovía y ahora llueve, lugares donde son muy fríos, que estamos hablando de que pues, hay hielo, hay ciertas especies que pues, que sobreviven de esas bajas temperaturas, pues ya estamos viendo los fenómenos de deshielo, de plantas que no crecían en ciertos lugares y ahora sí están presentes. Estos son efectos de este cambio tan drástico en el efecto invernadero. No sé si tengan alguna duda o comentario al respecto. Si no, pasamos a al siguiente slide. No. Ok. Y derivado del efecto invernadero, hay una serie de hechos que ya más o menos se los comenté ahorita en el slide anterior, que es el cambio climático. Quiero que vean las imágenes que les voy a presentar. Por eso les comentaba que no cerraran el Menti. El cambio climático, ¿es un mito o una realidad? Y les voy a presentar dos casos, dos imágenes que son situaciones que ya están ocurriendo actualmente, desde el deshielo de los glaciares hasta la presencia de fuertes lluvias u huracanes en diferentes partes del mundo. Voy a dejar unos segundos y nos vamos a trasladar nuevamente al código QR que les presenté hace un momento. Me voy a regresar al primer slide. Para las personas que vayan ingresando, hay que escanear este código QR o ingresar a menti.com con este código. Y para las personas que ya ingresaron, me voy a trasladar a la presentación de Menti. Y ahorita en automático se les va a actualizar la pregunta. Es una pregunta abierta. Desde ahí pueden ustedes colocar sus opiniones sobre el cambio climático. ¿Es mito o una realidad? De ¿Es verdad o no? ¿Ya lo estamos viviendo? ¿No lo estamos viviendo? Ok. Solamente una persona colocó que es mito. Todos los demás
Estamos de acuerdo de que ya lo estamos viviendo, es una realidad, ya lo estamos viendo en muchas partes de la Tierra, es una triste realidad, exactamente. El calentamiento global es una realidad. Se tiene años ya viendo los efectos de esta realidad, ¿ok? Así es. En realidad se está viviendo ahora por la superpoblación y consumo de recursos. Ok, muy bien. Solamente una persona contestó que es mito. Sería interesante que al final de la presentación nos comentara por qué es mito. Realidad, responsabilidad y responsabilidad a la actividad humana. Ok, muy bien. Nos vamos a trasladar, ya aquí concluye lo que es el Menti. Me voy a dar clic y por ahí se les va a cerrar, les va a aparecer un mensaje de gracias. Y nos vamos a regresar a la presentación y nos vamos a regresar al siguiente slide. Pues sí, el cambio climático sí es una realidad. En el año 2018 el IPCC elaboró y publicó un informe especial sobre los impactos del cambio climático. Solo como marco, porque ahí dice el calentamiento global a 1.5 grados Celsius. En la Convención Marco de las Naciones Unidas de 1992, que se celebró en Brasil, se hacía el comentario que el calentamiento global no debía pasar de los 2 grados Celsius. Eso fue en 1992. Pasan los años, llega el Acuerdo de París en el 2015 y se ratifica esa temperatura, ese aumento de temperatura media global, o sea, disminuyéndola de los 2 a los 1.5 grados Celsius. ¿Por qué? El informe destaca una serie de daños ocasionados por el cambio climático que podrían evitarse si el límite de calentamiento global se estableciera de 1.5 en lugar de 2. O sea, ya se tenían estudios de los daños que se pudieran ocasionar a los diferentes ecosistemas y los diferentes escenarios y efectos que pudiera tener el cambio climático al 2050 con esta media de temperatura. Pero pues son escenarios catastróficos que obviamente pues, no, ningún ser vivo y ningún ser humano debería de ver. Por eso se retoman toda esta información que se tenía de la Convención Marco de 1992, de las COP que se llevaron entre esos años hasta el 2015. Se hicieron nuevos estudios para determinar que esta es la temperatura máxima a la cual debemos aumentar al 2050. Aquí hay un ejemplo. Para el 2100 los arrecifes de coral disminuirían entre un 70 y un 90% con un calentamiento global de 1.5 grados Celsius. O sea, sí va a haber una pérdida de ecosistemas, pero no sería tan grave a como sería si la Tierra aumentara, la temperatura media de la Tierra aumentara a 2 grados Celsius, se perdería prácticamente todo. Y ya una vez que pues ya entramos en materia, ya sabemos qué es el efecto invernadero, qué es el cambio climático. Ya vimos algunos, ya ustedes me mostraron algunos de los gases, de los contaminantes que más comunes hay en la atmósfera. Vamos a entrar un poco en marco regulatorio. Vamos a entrar en la parte de lo que es emisiones a la atmósfera, aquí en México. Nosotros basamos la legislación, nos basamos desde las leyes y reglamentos. Tenemos la Ley General de, perdón, tenemos la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su reglamento. También tenemos normas oficiales mexicanas que son de carácter obligatorio. Tenemos las normas que son para el monitoreo perimetral, para determinar la cantidad de gases y partículas que estamos emitiendo fuera de nuestras instalaciones. Y también tenemos las normas que son para fuentes fijas, para medir también gases y partículas directamente en chimenea. Y tenemos algunas normas mexicanas, como los que son la NMXAA 09 CCFI del 93, donde establece la determinación de gases a través de un tubo pitot en los diferentes puertos de muestros que están ubicados en las chimeneas, así como para nosotros que somos los dueños de las chimeneas como procesos, la cantidad y dónde se deben de colocar los puertos de muestreo y las plataformas y las características de seguridad que deben de tener para las personas que vayan a ingresar a hacer los diferentes estudios. Yéndonos sobre el eje central, que es el de las normas oficiales mexicanas,
Nosotros como ArcelorMittal México hacemos un monitoreo perimetral. El monitoreo perimetral tiene como objetivo, como les comentaba, evaluar la calidad del aire que emitimos hacia el exterior del eje perimetral de la planta. Aquí pueden ver una imagen de Google Earth donde podemos ver la planta. La raya verde es el perímetro de la planta. Y ven hay unos números que van del 1 al 6, son los diferentes puntos de muestreo que ya tenemos nosotros ubicados alrededor en la periferia de la planta para poder determinar la calidad de las emisiones que están saliendo fuera de la planta por nuestros procesos. Los gases que son evaluados está como el monóxido, el ozono, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y las partículas, que son los polvos que salen fuera de la planta. También tenemos el monitoreo de emisiones en chimenea. Esto lo realizamos de acuerdo a la NOM 043, que es para la estimación de partículas provenientes de fuentes fijas. Y tenemos la norma 085, que establece los límites máximos permisibles de emisión de equipos de combustión de calentamiento indirecto y su medición. Tiene igual como objetivo evaluar la calidad del aire que sale de las chimeneas con respecto a los límites máximos permisibles. Desde ahí pueden ver unas imágenes en la parte inferior izquierda, pueden ver ahí una persona que está realizando un monitoreo de fuentes fijas. Ahí se ve que está introduciendo el tubo pitot dentro de uno de los puertos de muestreo. Igual en la imagen que está al ladito de esa, ahí pueden ver a otro tipo de personal que está en otro tipo de chimenea, igual realizando un monitoreo de fuentes fijas. Del lado derecho del slide podemos ver una imagen de una de las plantas dentro del complejo, que es específicamente aceleración BOF. Nosotros de forma interna como Departamento de Medio Ambiente tenemos un sistema de monitoreo ambiental. Son 2 cámaras que tenemos ubicadas en un punto estratégico de la planta, donde podemos observar la mayoría de las chimeneas del complejo. Nosotros llevamos un estadístico por planta del número de eventos de emisiones que tienen cada una de las plantas. Un ejemplo, pues, es la imagen que les coloco en el slide, donde podemos ver un evento que se va a incluir en el estadístico que llamamos específico para esa planta. Y ustedes se preguntarán que ¿por qué hacemos esto? Nosotros lo hacemos como una medida de prevención o una medida de mitigación a estas emisiones. Nosotros entablamos planes de acción, planes de mejora con las diferentes áreas para poder minimizar la visibilidad de estas emisiones hacia el exterior de la planta. Yéndonos sobre la norma 085, no solamente es la parte del monitoreo de fuentes fijas, sino la norma también nos pide otros requisitos, como lo es llevar una bitácora de operación y mantenimiento en los diferentes equipos de combustión, y no solamente en los equipos de combustión, también en los sistemas colectores de polvo. Nosotros de forma mensual hacemos la colección de estas bitácoras con las plantas y generamos informes sobre el estatus de todos los equipos que están en la planta. Bueno, no solamente en la planta, también en la parte de Minas Las Truchas, Pachuca y Celaya. De hecho, de estas bitácoras llevan el nombre, la marca y la capacidad térmica nominal de los equipos de combustión. Y ahí se registran fechas, todas las actividades que se realizaron en el turno para asegurar la operación y el mantenimiento de estos equipos, la capacidad de diseño del equipo y en algunos casos pues también la temperatura promedio de los gases que están por la chimenea, si se tiene el dato disponible en cuarto de control. No sé si tengan alguna duda o comentario hasta el momento. Todo bien, maestra. No hay dudas Ok, hasta ahorita. ok, Gracias. sí, gracias. Ok, vamos a entrar, seguimos en marco regulatorio. Ahora vamos a entrar a la parte de compuestos y gases de efecto invernadero, que es otra contraparte de lo que es la parte de emisiones. Tenemos estrategias de reducción de emisiones a nivel internacional. Está como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que les comenté hace un momento, que se llevó a cabo en 1992. Tenemos el Protocolo de Kioto en 1997. Tenemos el Acuerdo de París, año 2016. Y lo más reciente, pues la COP29, que se llevó a cabo ahora en diciembre de 2023. Todas estas estrategias de reducción
llevan o establecen una serie de acciones que se deben de realizar de forma internacional, los diferentes países que hayan firmado los diferentes convenios para poder disminuir las emisiones de CO2 con respecto a un año base hacia el año 2030 al 2050. De igual forma, tenemos estrategias de reducción de emisiones a nivel nacional. Tenemos el Registro Nacional de Emisiones del RENE. Es un inventario de emisiones que se genera en cada una de las instalaciones que sean acreedoras a reportar al RENE, aquellas instalaciones que superen las 25,000 toneladas de CO2 equivalente, tienen que registrar sus emisiones en esta herramienta de cálculo. También tenemos los compromisos del Acuerdo de París. México está dentro del Acuerdo de París. Y derivado de esto, de la firma de este acuerdo, se tuvo que reformar la Ley General de Cambio Climático en el 2018. Esto en seguimiento a estos acuerdos. En el artículo 94 de la Ley General de Cambio Climático se establece la implementación de un nuevo sistema de comercio de emisiones en México. Para entrar un poquito más en materia de lo que es compuestos y gases de efecto invernadero, aquí les traigo algunas definiciones que vienen directamente de la Ley General de Cambio Climático y de su reglamento en materia del Registro Nacional de Emisiones, donde emisiones, ellos lo definen como la liberación a la atmósfera de gases de efecto invernadero o precursores o aerosoles que tengan la característica de ser sustancias agotadoras de la capa de ozono, incluyendo en su caso compuestos de efecto invernadero en una zona y un periodo de tiempo específicos. Ok, esto pues derivado de ciertas actividades por quema de combustibles. Tú en un cierto periodo de tiempo puedes quemar X combustible, puede ser gasolina, diésel, combustóleo, pero en otro periodo puedo cambiarme de combustible y quemar otro tipo de combustible que también me va a generar emisiones de CO2. Y ellos las emisiones las categorizan en dos, que son las emisiones directas que provienen de la quema de combustibles fósiles, materias primas generadoras de emisiones, que en nuestro caso como proceso pues tenemos el coque, tenemos el carbón. En las acerías tenemos los consumos de electrodos de grafito que también contienen carbón, antracitas y algunas ferroalaciones. Y también están las sustancias agotadoras de la capa de ozono, como lo son los gases refrigerantes y los compuestos fluorados halogénados. Pues esos salen de la recarga o el mantenimiento de los aires acondicionados u otros sistemas de refrigeración que se tengan. Y tenemos las emisiones indirectas, que son provenientes del consumo de energía eléctrica del proveedor nacional, que pues en este caso es CFE, y para algunos procesos o complejos que les aplique el consumo de energía térmica. Pero antes de entrar más en materia, pues vamos a ver lo que es el CO2 equivalente. Ya escuchamos que pues, existe el CO2, existe otros compuestos como el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, pero ¿qué es el CO2 equivalente? El CO2 equivalente es una conversión que tú haces de ciertos componentes de un cálculo de emisiones. Nosotros con la metodología del Registro Nacional de Emisiones, de esos consumos de insumos que generan emisiones de CO2, quema de combustibles, consumo de energía eléctrica, hacemos una estimación por cada uno de esos consumos, una estimación de emisiones de CO2, que son las nubecitas que están aquí en pantalla de CO2, metano, óxido nitroso y compuestos fluorados, lo convertimos a CO2 equivalente. Para hacer la conversión a CO2 equivalente, tenemos un número que le llamamos potencial de calentamiento. Es una medida de la capacidad que tienen estos gases de atrapar o de retener el calor en la atmósfera. El gas que se utiliza como referencia para medir otros gases de efecto invernadero es el CO2. El CO2 es el gas más abundante o el compuesto de efecto invernadero más abundante dentro de la atmósfera. Así que se toma como referencia el potencial de calentamiento que tiene esta partícula de CO2 y se hace una conversión para otro tipo de gases. Por ejemplo, el potencial de calentamiento del CO2 es 1 porque pues, se toma como la unidad. El potencial de calentamiento del metano es 28. O sea, yo para transformar metano
a CO2 equivalente lo tengo que multiplicar por 28. Igual el óxido nitroso es 265, o sea, capta 265 veces más calor que el CO2. Y ya así tú unificas estas métricas y puedes hacer diversos cálculos de KPIs, estimar otro tipo de cuestiones que sean relacionadas a estos compuestos. Tenemos el sistema de comercio de emisiones en México. Como les comenté, esto salió de una reforma de la Ley General de Cambio Climático, derivado del Acuerdo de París. Está estipulado en el artículo 94 para aquellas instalaciones que emitan más de 100,000 toneladas de CO2 proveniente de sus fuentes fijas y procesos industriales. El sistema de comercio de emisiones se basa en el tope y comercio, o sea, tienes una línea base, te asignan derechos de emisión, que tú no puedes sobrepasar la emisión de lo que ya tienes en derechos de emisión. Si tú sobrepasas lo que ya tienes asignado en derechos de emisión, tienes que, implementar estrategias que te ayuden a reducir tus emisiones de CO2, o bien, si ya estás en el periodo de que pues tienes que hacer tus demostraciones de cumplimiento, tienes que adquirir nuevos derechos de emisión. La fase piloto pues, se llevó a cabo del 2020 al 2023. Ya en este año se prevé que inicie la fase operativa del sistema de comercio de emisiones, con nuevas reglas, nuevos factores, nuevas formas de estimar las asignaciones de derechos de emisión que que nos van a estar asignando a todas las instalaciones participantes. Participan los sectores energía e industria. Pues en el sector industria vamos nosotros como industria siderúrgica. También tiene el objetivo de promover la reducción de emisiones al menor costo posible. La fase piloto fue una fase donde no tenía efectos económicos, donde pues, el objetivo era promover una disminución gradual de las emisiones provenientes de esas instalaciones. De ArcelorMittal México participamos 2 instalaciones, lo que le llamamos ArcelorMittal México, que son largos y planos, y el área de Cercinsa, que es servicios donde se incluye planta de cal, específicamente por el tipo de emisiones que abarca este esquema de tope y comercio. De igual forma, ArcelorMittal como grupo tenemos nuestras metas corporativas al 2050, donde declaramos que vamos a llegar a ser carbón neutral al 2050. Esto mediante pues, la innovación, la, la innovación, la aplicación de energías de carácter renovable en nuestros procesos. Tenemos proyectos de inversión muy grandes a nivel grupo para poder disminuir la huella de carbono que tiene el grupo. Y también tenemos algunos distintivos como lo son el XCARB. El XCARB es una serie de certificaciones donde nosotros aseguramos que nuestros productos de acero vienen específicamente de fuentes renovables o de proyectos de reducción de emisiones que promuevan la sustitución de combustibles fósiles por combustibles más limpios. Una vez viendo esta parte de las metas corporativas, ¿qué hacemos nosotros como ArcelorMittal México para contribuir a estas metas? Nosotros tenemos una serie de iniciativas de reducción de emisiones. Prácticamente desde el 2012 hemos estado trabajando en conjunto con áreas como lo son energía, mejora continua y los diferentes procesos operativos para poder implementar iniciativas que promuevan la reducción de emisiones de CO2 y eficientizar nuestros consumos que son generadores de emisiones de CO2. Tenemos la parte de sustitución de consumos de combustible por gas natural. Esto inició desde el 2012. Migramos del combustible al gas natural, que es un combustible muchísimo más limpio que el combustible. Estamos hablando que el factor de emisión del gas natural es 4 veces más pequeño que el combustible. Y esto se vio en procesos de calentamiento como lo son laminación barras y alambrón, planta de cal y las plantas de fuerza. Actualmente, la mayor parte de los consumos de las plantas, perdón, consumen gas natural. Solamente por algunas cuestiones, digamos que por algún desabasto de gas natural o por algún tipo de problema en los procesos, se llega a consumir combustible, pero es un consumo muy mínimo lo que se puede registrar en un año actualmente. La reducción de emisiones de este proyecto es de 127,271 toneladas por año con respecto a lo que se tenía consumiendo de combustible antes del 2012.
Después tenemos, en el segundo semestre del 2019, tenemos la inyección de gas natural a las toberas del Alto Horno. Este proyecto tiene como objetivo sustituir una parte de los, o minimizar los consumos de coque y carbón dentro del Alto Horno. Son los consumos más grandes de fuentes generadoras de emisiones de CO2 que tenemos en la planta, el coque y el carbón de inyección del Alto Horno. Con este proyecto, pues nos permite reducir 109,000 toneladas de CO2 al año, aproximadamente. Esto es muy bueno porque pues ya actualmente lo podemos ver reflejado durante los diferentes inventarios que hemos estado haciendo de emisiones para entregar a la autoridad. Se puede ver la disminución que se ha tenido de estos consumos a lo largo de estos años. A partir del 2021, tenemos un nuevo contrato con CFE calificados. Estamos consumiendo energía eléctrica que proviene de una planta de ciclo combinado que genera electricidad con gas natural. ¿Cuál es la diferencia? Las plantas convencionales, las plantas termoeléctricas, generan energía eléctrica a partir de combustóleo. Nuestra planta de ciclo combinado, al generarla con gas natural, tiene un factor de emisión más pequeño con respecto a la red nacional. Así que pues esto nos ayuda a obtener una reducción de 109,000 toneladas por año. Pero además de eso, también tenemos la parte de certificados de energías limpias que pues vienen dentro del mismo contrato, donde el 13,9% de nuestro consumo de energía eléctrica podemos asegurar que viene de una fuente más limpia. Así que podemos estimar una reducción adicional de este contrato de 194,000 toneladas por año. El año pasado, en febrero 2023, también implementamos un proyecto que consistía en la sustitución parcial de consumos de gas natural por gas al horno en una de las calderas de planta de fuerza de Largos. Tenemos una reducción de emisiones de casi 17,000 toneladas por año. Con este proyecto promovemos la reducción de emisiones de CO2, no por la sustitución de un combustible primario con otro, sino que utilizamos un combustible secundario como lo es el gas al horno. Es un gas que ya está quemado, pero que todavía tiene un poder calorífico específico que puedes utilizar en otro proceso de calentamiento. Así que así promovemos la reutilización de gases residuales dentro de nuestros procesos productivos. Y por último, en diciembre de 2023, este es el proyecto más reciente que tenemos, se concluyó con el proceso de sustitución de luminarias convencionales por tecnología LED. Este es un proyecto que por ahí estuvo liderando el área de energía, estuvo colocando nuevas lámparas con un consumo más eficiente en los procesos de laminación barras y alambrón, hoy también en el TCI, en el Taller Central de Ingeniería, y en algunas áreas administrativas como lo son en el CCM y en planta de tratamiento de aguas de planos, teniendo con ello menores emisiones de CO2. Hablando del alcance 2. Tenemos una reducción estimada de 1,300 toneladas por año de este proyecto. Y con esto concluimos nuestra presentación. No sé si podemos abrir un espacio para preguntas, comentarios, algo que quisieran compartirnos ustedes de todo esto. No sé si tengan algún comentario, yo los escucho. No los veo, pero sí los escucho. ¿Tienen De algún hecho, también, comentario? perdón, Pueden hacer. Adelante, mi estimada. sí, de hecho, en finanzas en el edificio Monarca también se pusieron de las lámparas, para ahorro de energía de esas lámparas especiales. Tienen Ok. color amarillo, blanco y así. Ok. Sí, además, el proyecto que por ahí están implementando nuestros compañeros de energía, no solamente tiene como objetivo disminuir emisiones por una mayor eficiencia en el consumo de las lámparas, sino también mejorar las condiciones del medio ambiente laboral en la parte de iluminación en las áreas. Porque estas lámparas nuevas que comenta nuestra compañera son de un color neutro, o sea, no estamos en un espectro visible ni frío ni cálido, sino neutro, que te ayuda a visualizar mejor las actividades que estás realizando sin forzar tanto la vista. Sí, sí que uno comenta cuando las ponen, ay, es que se ven muy, muy amarillas, no, es una luz neutra, no es cálida ni es ni fría tampoco.
No sé si alguien más tenga algún comentario adicional. Sí, sí, maestra, hay una pregunta, dice, ¿podría comentar un poco acerca del programa de bonos de carbono? De bonos de carbono. Ok. En México como tal no tenemos una legislación tan marcada en la parte de bonos de carbono. Nosotros en el sistema de comercio de emisiones les llamamos créditos de compensación. Estos créditos se obtienen de actividades de captura de carbono, de proyectos que incentivan la captura de carbono, como lo son reforestación de áreas degradadas, donde tú al colocar X número de individuos de flora, pues empiezas a captar cierta cantidad de CO2. Y este CO2 que tú estás capturando lo puedes convertir en bonos de compensación. Igual algunos proyectos que tengan que ver con la parte ganadera o con la parte de reutilización de los gases que se generan a partir del almacenamiento de residuos sólidos urbanos, el famosísimo biogás que se genera en los rellenos sanitarios, tú los puedes convertir en créditos de compensación. Y estos créditos de compensación dentro del sistema de comercio de emisiones se pueden utilizar para realizar demostraciones de cumplimiento de las emisiones faltantes o de una parte de las emisiones que están generando los participantes. Como les comento, actualmente no se tiene una regulación como tal. Es algo que la Secretaría, ya que empiece la fase operativa del sistema de comercio de emisiones, va a publicar una guía o algún acuerdo o alguna ley, por así decirlo, para poder tratar un poco más estos temas de los bonos de carbono. Hay entidades certificadoras a nivel internacional que te certifican estos bonos de carbono, pero tienen que, actualmente solamente se consideran aquellas acciones tempranas, o sea, aquellas acciones que están reconocidas por estos estándares internacionales antes de la entrada en operación de la fase operativa del sistema de comercio de emisiones. Así que va a ser interesante, ahora que inicie todo esto, ver el marco regulatorio que van a publicar sobre esto. No sé si te hice más bolas o, o si pude aclarar tu pregunta. Muy bien, maestra. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿es verdad que la energía nuclear es la más limpia de todas? La energía nuclear. Sí, sí es la más limpia de todas. El problema con la energía nuclear es el cuidado que tú tienes que tener en las plantas. O sea, para evitar un desastre mayor con los materiales radioactivos que se manejan. Tenemos casos históricos, pues no más por decir uno que es el más común, que es la planta de Chernobyl. Ya vieron el problema que tuvieron con su reactor y pues todo el desastre que ocasionaron. Pero dentro de lo común y de lo más estable que es el proceso, sí, sí es de las energías más limpias que existen, junto con la energía eólica y la energía solar. Y ahora, pues que están creando energía limpia a partir de hidrógeno, sí podemos categorizarla dentro de este tipo de energías, como una de las más limpias. Gracias, maestra. Tenemos otra pregunta de Rubén, que dice, Ujú. ¿qué proyectos se están llevando actualmente para reducir las emisiones de CO2? Ahorita tenemos implementados todos los proyectos que ya les comenté. Son proyectos que desde el año que estaba ahí en el slide donde se implementaron están fijos. La inyección de gas natural a las tobelas del alto horno es continua. El consumo de electricidad de la planta de ciclo combinado, pues es la electricidad que tenemos en la planta desde que llegas tú a tu oficina y enciendes un foco o tu aire acondicionado, es la energía que estás consumiendo. De la parte del consumo de gas, de gas alto horno en la caldera 4 de planta de fuerza también. Y pues ahora con la instalación de las lámparas LED, pues igual va a ser continuo. Tenemos otros 15 proyectos en vista, en evaluación para ser implementados en los próximos años. Así que pronto podemos extender un poco más esta lista. Muy bien, gracias, maestra. Víctor Villafán comenta, muy buena presentación, Diana. ¿Hay algún proyecto mayor para la reducción de emisiones en proceso? Actualmente
Tenemos la lista de proyectos, el ingeniero Víctor, pues por ahí ha estado trabajando con nosotros en algún tiempo. Tenemos la lista de proyectos, pues los proyectos que ya hemos tocado con ustedes como área de proyectos. Ahorita tenemos por ahí un proyectito de un parque solar. Por ahí están mis compañeros del área de relaciones intergubernamentales viendo todo lo que es el terreno para poder hacer los cálculos y la estimación de la potencia que va a tener este parque solar. Así que yo creo que sería uno de los proyectos más importantes que tendríamos como ArcelorMittal México en los próximos años. Muchas gracias, maestra. El maestro Jorge Quintero pregunta, ¿qué se puede hacer o qué debe de hacerse para disminuir las emisiones en acería eléctrica? En acería eléctrica, ¿estamos hablando de emisiones de CO2 o emisiones por chimenea? Nada más para ser más específico. ¿Podemos hablar de las dos, maestra? Ok, bueno. En el caso de las emisiones de CO2, el proceso de acería eléctrica es algo muy curioso porque comparándolo con otras plantas como lo son, por ejemplo, HL, Midrex y el alto horno, tenemos un contrabalance. HL, Midrex y el alto horno tienen una mayor cantidad de emisiones alcance 1 que provienen de la quema de combustibles fósiles e insumos generadores de emisiones. Por lo contrario, en acería eléctrica tenemos un mayor balance de emisiones alcance 2 que provienen directamente del consumo de energía eléctrica. Aquí lo que pudiera ser la mejor opción para disminuir emisiones en la serie eléctrica, pues sería la implementación de proyectos que eficienticen el consumo de energía en los hornos, o bien implementar un consumo de energía de una fuente más limpia de la que ya tenemos actualmente para poder ver una disminución de emisiones de CO2. Y pues en la parte de emisiones en chimenea, pues ahí es un trabajo yo creo que muy complejo, la cantidad de chimeneas que tiene la planta y pues, por la naturaleza del proceso, la cantidad de polvo que generan. Por ahí tienen un proyecto de rehabilitación de los sistemas colectores de polvo que pues, desde el 2019 que se ha implementado, sí se han visto visualmente una mejora dentro de las emisiones y en el estadístico que manejamos con medio ambiente. Así que esperemos que con las acciones que ellos siguen tomando puedan disminuir aún más estas emisiones que se tienen por chimenea. Muchas gracias, maestra. Ulises Urena comenta, ¿hay algún proyecto para que sea obligación de las áreas operativas? De momento, así como tal, un proyecto obligatorio para todos, no. Pues sí, querida. Creo que alguien tiene su maestra, micrófono. perdón. Tenemos por ahí un micrófono. Hay que ponerle mute, por favor. Adelante, maestra. Sí, gracias. No tenemos proyectos como tal que sean parejos para todas las plantas, así como decir, todos van a hacer esto. No, nos vamos más por la parte de qué pueden eficientar los procesos propiamente cada uno. Cada uno conoce la naturaleza de su proceso y sabe los puntos clave donde podemos eficientar consumos de energía eléctrica, de gas natural, donde puedo meter gas al horno o donde puedo disminuir insumos. Así que de esta forma lo estamos llevando. Pero así como tal, algo obligatorio para todos, no. Maestro, por ahí Cuauhtémoc Muy bien. tenía la mano levantada y también Jorge Dilo. Adelante, por favor, maestros. Adelante. Adelante, por favor, las personas que tienen levantada la manita. Adelante, por favor. Bueno. Hola, hola. Hola. Sí, ¿Me escuchas? adelante. Sí, ¿qué tal? Diana, hola. Muchas gracias por tu información muy completa. Nosotros estamos trabajando con varios clientes como John Deere, Caterpillar, Meyer, en donde tienen ciertos programas de sustentabilidad con un objetivo de reducir la mancha de carbono hasta un 30% al 2030. Como empresa. Y de ahí están involucrando a cada uno de sus proveedores, y pues los más importantes pues somos los fabricantes de acero, ¿no? Exactamente. Y nos están pidiendo información de nuestra planta en el manejo de la chatarra que se utiliza, que en este caso para aceros planos es poco,
pero el control de emisiones. Te podríamos contactar posteriormente para una conferencia al respecto, más a detalle y contar con esa información que nos está pidiendo el cliente, o en dónde podríamos bajar esta información. Quizá de ahí podamos tomarla y complementar los requisitos que nos piden este tipo de empresas. Ok, desde no me puedes comentar quién habla. Es que no los veo la presentación. Es John Deere. No, usted quién es. Mi nombre es Cuauhtémoc Telles. Ok. Estoy en el área de ventas, en el desarrollo de General Manufacturing, en el segmento de General Manufacturing. Ok. Sí, de hecho, por ahí hemos tenido contactos de gente de tu área que nos ha estado solicitando qué estamos haciendo en materia de emisiones de CO2, qué hacemos nosotros como ArcelorMittal México para disminuir nuestra huella de carbono. Claro que sí, con todo gusto puedes contactarme a mí o ya sea directamente a la gerencia y podemos trabajar sobre esa solicitud. Ok, voy directamente contigo y ya sé qué gerencia es, no tengo el dato. Es con el licenciado Eh, Alberto Vargas. Creo que por aquí está presente el licenciado Alberto. sí, sí, buenos días, Cuauhtémoc. De hecho, por ahí, como comentaba Diana, hemos preparado ya algunas cartas Para clientes. precisamente para los clientes que nos han solicitado, donde se ha especificado los consumos de chatarra y temas en los cuales manejamos ahí pues, proyectos, ¿no? Temas de reducciones de CO2. Sí, sí, ya hemos por ahí preparado algunas. Entonces, con todo gusto, a la hora que gustes, por ahí estamos al pendiente. Vamos a la Sí, orden. te mando un correo. Yo me imagino que Sally ya te mandó parte de la información que solicité, pero bueno, sí nos gustaría tener una conferencia directamente contigo y tu equipo, ¿no? Sí, claro, sin problema, quedo Ujú, pendiente. muy Ok, bien. muchas gracias a ambos. No hay de qué. Gracias. Bueno, parece que hay otra mano levantada. Adelante, por favor. ¿Alguien más? Bueno, Hola, Diana, ¿qué es, tal? Jorge Dillon. Hola, Jorge. Ya había puesto la pregunta por escrito, pero bueno, por aquí, porque también había levantado la mano. A ver. Muy buena la presentación, gracias. Te quería preguntar, ¿qué tan lejos estamos de poder eh, implementar o de poder sustituir el gas natural en acería eléctrica con hidrógeno verde? O sea, ya hay por ahí, entiendo, un proyecto anunciado por el gobierno para desarrollar una planta de hidrógeno verde Hidrógeno. en Michoacán. Y Ujú. por el otro lado, ¿qué proyectos tenemos para descarbonizar el Alto Horno, ya sea proyectos de captura de carbono, que entiendo esos son súper ambiciosos y bien costosos y muy Muy costoso. experimentales aún, Ujú. o uso de biomasa o algo por el estilo? ¿Qué se está haciendo para esto? Ok, nos vamos primero sobre la parte del consumo de hidrógeno en la serie eléctrica. Implementar consumos de hidrógeno en un proceso, no solamente en el proceso de serie eléctrica, en cualquier proceso donde tú quieras sustituir gas natural por hidrógeno, lleva una serie de cuestionantes muy grandes porque una, es muy costoso. La segunda, hay que tener casi una planta con ciertas cuestiones de seguridad donde tú puedas almacenar y distribuir este hidrógeno al proceso. Hay plantas en el grupo que de forma experimental ya lo tienen, o sea, están en pruebas testeando X volumen de hidrógeno, X volumen de gas natural o 100% hidrógeno. Tendríamos que ver el desarrollo a la par de estos proyectos en el grupo para ver de qué forma pudiéramos implementarlo nosotros en nuestra planta. Y ver pues el sitio más idóneo donde pudiéramos colocar toda esta infraestructura y pues cumplir con los estándares de seguridad que se requieren a nivel internacional para el consumo de este hidrógeno. Y en la parte del alto horno, como tú lo comentabas, los proyectos que se tienen de descarbonización para alto horno, sí son proyectos muy costosos, proyectos que sí hay muchas plantas a nivel del mundo donde lo tienen como una fase experimental, pues derivado pues de la naturaleza del mismo proceso del alto horno y de la naturaleza de estos insumos nuevos que se quieren ingresar al alto horno. En algún tiempo hemos evaluado con la gente del alto horno la parte del uso de biomasa, pero solamente ha llegado a cuestión de solicitar información.
Lo estamos evaluando actualmente para ver si en algún futuro pudiera ser, pero hasta el momento no lo tenemos claro para nuestro proceso, ¿verdad?, particular. Ahí dilo nada más para ahondar un poquito el comentario de Diana. Creo que la tendencia mundial, y lo vemos en el grupo, es más bien dada, como bien comentabas, ¿no? Lo costoso, problemático que es la reducción de emisiones e incluso el costo de la producción. La tendencia Exactamente. más bien es cambiar la tecnología de alto horno por plantas de Por reducción serie directa. eléctrica. Y evidentemente, así es, las plantas de reducción directa, pues, con miras no a ver la factibilidad en el mediano plazo de usar hidrógeno. Creo que esa es la tendencia. Muchas gracias. Está también Daniel Nava, el maestro Daniel Nava, alzando la mano. No sé si quiera comentar algo. Adelante, por favor. ¿No? No, todo bien. Bueno. Pues yo creo que por error. Ok, sin problema. El maestro Servando pregunta, ¿el acero X-Card ya se está comercializando en alguna parte de la parte de Europa o sigue siendo solamente un prototipo? No, sí, ya tenemos plantas en Europa que ya están produciendo acero bajo el estándar de XCarb. El estándar XCarb tiene dos vías de certificación. Uno que es por la parte de certificados verdes, que es donde avalas que tus productos de acero provienen de procesos donde tú hayas sustituido un combustible. Por ejemplo, yo sustituí gas natural por gas al horno, o introduje, por ejemplo, biomasa a mi alto horno y bajo esa ruta yo producí ese acero que estoy comercializando. Y la segunda ruta de certificación del XCarb es acero que proviene de proceso de RI, horno de arco eléctrico, que consume entre un 70 y un 100% de chatarra en los hornos, más aparte el consumo de energías renovables para abastecer los hornos. Sí, ya hay plantas que lo están haciendo. De hecho, por ahí las antorchas que se estuvieron llevando en el protocolo de apertura de los Juegos Olímpicos, pues provienen de acero XCarb. Así que ahí es la muestra más representativa, yo creo, de que sí hay plantas que ya están produciendo acero bajo este estándar. El maestro Carlos Mayo también pregunta, se comenta que se tiene un tope en cuanto a generación de emisiones. ¿Qué consecuencias se pueden tener en caso de sobrepasar esos límites? Ok, como tal, la parte de emisiones de CO2 no es como la parte de emisiones a la atmósfera donde tenemos un límite máximo permisible, pero dentro del sistema de comercio de emisiones, ahí es como que, por ejemplo, si yo en el primer año emití 100,000 toneladas de CO2, al hacer mi ejercicio de cumplimiento me van a dar 100,000 derechos de emisión. Por cada tonelada me van a dar un derecho de emisión. Si yo en el siguiente año emito más, por ejemplo, 105,000 toneladas de CO2, tengo un déficit de 5,000 toneladas de CO2. Esto, ¿qué pasa en estas cuestiones? En la parte del programa de prueba, te lo decía muy claro en un apartado en uno de los artículos, donde, por ejemplo, si tú durante los años de cumplimiento no entregaste debidamente tus derechos de emisión, o sea, por ejemplo, me faltaron 5,000 derechos de emisión en un ejercicio, y así me fui gradualmente durante los años consecuentes, durante la fase operativa, o sea, esta fase que ahorita va a iniciar. Si yo no demostré el cumplimiento de esos excedentes, se me van a cobrar esos excedentes que yo ya venía acarreando, más lo equivalente, o sea, el doble de lo que realmente me van a dar para iniciar la fase piloto, la fase operativa, perdón. O sea, teniendo yo un volumen menor disponible de derechos de emisión, que pues me pueden ocasionar ciertas cuestiones económicas por no haber cumplido debidamente. O hasta poder acelerar las medidas de mitigación o abatimiento de emisiones de CO2 en mis procesos. Nada más, si me permites, Diana, Chingue, complementar un adelante. poquito. En Europa, pues esto ya es una realidad.
el sistema de Eh, comercio de emisiones de CO2. El precio o el costo por tonelada de CO2 que se exceda de lo establecido o lo que tengan permitido cada una de las empresas, anda 98 rondando entre euros. 80 y 100 euros por tonelada de CO2 excedente. Entonces, imagínense, el impacto es muy fuertísimo para las empresas. Hoy en día aquí en México, pues como comentó Diana, estamos concluyendo la fase piloto del sistema de comercio de emisiones. Se espera que para septiembre de este año se publiquen ya de forma oficial las reglas con las cuales México vamos a jugar en temas de decir o asignar el total de derechos de emisión máximo por año que tendría cada sector y definir en un momento dado el precio por tonelada de CO2 excedente. Entonces, pues por eso, ¿no? La importancia de que pues todos ahí vayamos en lo posible aportando de primera instancia, pues haciendo eficiencia energética, que es lo más económico, optimizando nuestros procesos, apagando la luz, que luego vamos a las áreas y de repente vemos las luces encendidas allá a mediodía. Todo eso suma, ¿no? Y posterior a eso, pues tendremos que empezar a invertir en proyectos de mayor envergadura para precisamente ir logrando, ¿no? Cumplir con los límites que tengamos máximos permisibles aquí en México. Muy bien. Muchísimas Eh, gracias. sí, tenemos una pregunta más. Dice, ¿el gas residual del BOF, hay algún proyecto para utilizarlo? Actualmente no, pero en su momento sí se ha evaluado el poder utilizar este gas adicional, más aparte del horno, del gas que se tiene del horno, también el gas de BOF. Así que también pudiéramos reconsiderar, reevaluarlo en un futuro también como un proyecto de eficiencia energética. Yo creo que ahorita uno de los proyectos que también está en puerta es algo que están trabajando la gente de energía y precisamente la posibilidad de ver, en lugar de estar, de que se han visto por ahí la antorcha, ¿no? Que tenemos ahí en el alto horno donde se quema ese gas, es tratar de que todo ese gas, en lugar de que esté quemando en la antorcha, pues se pueda utilizar en los procesos a efectos de no quemar nada y utilizarlo. Entonces hoy en día se están acondicionando una de las tuberías viejas de la planta coquizadora precisamente para ese gas, tratar de aprovecharlo al máximo y hacer una distribución a las áreas que puedan usarlo, ¿no? Entonces, en temas de reutilización de gases, y eso es lo que ahorita tenemos más en puerta en la empresa. Sí, así es. Excelente. No sé, maestro Mayo, si quiera ahondar un poco más sobre el tema de los gases que se emiten en planta. Si quiere usted ahondar más, si hay alguna duda, algún comentario, o alguien que quiera comentar algo adicional, está el micrófono abierto. No hay adelante, no hay ningún otro comentario. Bueno, muy bien. No me resta más que agradecerle al equipo de medio ambiente, a la maestra Diana, al maestro Alberto, a la maestra Andrea, al maestro Eder por sus excelentes posiciones que han tenido. Vamos a continuar con ellos. Y muchísimas gracias a todos ustedes por su compromiso, sus dudas, sus comentarios y sobre todo el soporte que han dado a la Semana del Aprendizaje 2024. Muchas gracias. Nos vemos a las 11 de la mañana con un tema muy importante desde Monterrey. Gracias. Muchísimas gracias.